Mi nombre es Sarah y tengo una historia que contarles. Crecí en una familia militar, solo mi padre y yo. Mamá no pudo manejar el estrés de las mudanzas constantes y se fue después de que yo naciera. Papá, bendito sea, hizo lo mejor que pudo, pero siempre estaba fuera de servicio, así que terminé viviendo con mi abuela durante la mayor parte de mis primeros años. Cuando tenía alrededor de 3 años, papá se volvió a casar. Un año después, nació mi media hermana Emily. Al principio no los veía mucho, todavía vivía con la abuela y todo, pero las cosas cambiaron cuando cumplí 10 años. Papá se retiró del ejército, obtuvo una buena pensión y compró una casa. Vino a buscarme diciendo que era hora de que fuéramos una familia de verdad. Al principio estaba emocionada, una nueva casa, una nueva familia, parecía un sueño hecho realidad. Pero la realidad golpeó duro y rápido. Mi madrastra, Linda, estaba bien, supongo. Intentó hacerme sentir bienvenida, pero estaba claro que Emily era su prioridad. Emily, bueno, ella fue una pesadilla desde el primer día. Esa es mi habitación, gritó cuando papá me mostró mi nuevo dormitorio. La quiero. Haz que ella duerma en el ático. Papá intentó calmarla. Emily, cariño, hay espacio suficiente para las dos. Sarah también necesita una habitación. Pero Emily no quería saber nada. Se tiró al suelo, pateando y gritando. Yo me quedé allí, maleta en mano, sintiéndome como una intrusa en lo que se suponía que era mi hogar. Eso fue solo el comienzo. Emily se propuso hacerme la vida imposible. Accidentalmente derramaba jugo sobre mis tareas, dibujaba en mis libros de texto y escondía mis cosas. Aprendí rápidamente que en esta casa Emily no podía hacer nada mal. No importaba lo que hiciera, siempre era, Sarah, sé la persona más madura o Sarah, necesitas dar un buen ejemplo. Así que dejé de quejarme. Aprendí a esconder mis cosas importantes e ignorar las travesuras de Emily lo mejor que pude. Pero no solo Emily lo hacía difícil. Cuando tenía 12 años, el médico nos dio una noticia devastadora, tenía problemas con mi tiroides. Hipertiroidismo, lo llamó. Dijo que llevaría una vida normal, pero que tener hijos probablemente estaría fuera de mis posibilidades. Recuerdo estar sentada en ese consultorio estéril, las palabras cayendo sobre mí como agua helada. Papá me apretó la mano, tratando de consolarme, pero me sentía entumecida. A los 12 años, tener hijos no estaba exactamente en mi radar, pero saber que tal vez nunca sucedería, eso dolió. Emily, siendo la mocosa que era, lo escuchó y empezó a llamarme no es vacía. Me dolía, pero traté de no demostrarlo. Me refugié en mis videojuegos, encontrando consuelo en mundos virtuales donde podía ser cualquiera y hacer cualquier cosa. La vida siguió y, antes de darme cuenta, tenía 16 años. Fue entonces cuando todo cambió de nuevo. La abuela falleció, dejándome su herencia. No era una fortuna, pero fue suficiente para que los ojos de Emily se abrieran con envidia. No es justo, se quejó en la mesa. ¿Por qué Sarah recibe todo el dinero? Deberíamos usarlo para unas vacaciones familiares. Papá me apoyó, sorprendentemente, Emily, esa es la herencia de Sarah. Ella puede decidir qué hacer con ella. Tenía planes para ese dinero. Todas esas horas jugando no solo habían sido un escape, me habían dado una idea. Quería abrir una red de clubes de computación para adolescentes, tal vez incluso un campamento para entrenar atletas de eSports. Un lugar donde los chicos como yo pudieran sentirse en casa, rodeados de personas que los entendieran. Cuando compartí mi idea, Emily se rió tanto que casi se ahoga con sus guisantes. Es la cosa más tonta que he escuchado. ¿Quién querría ir a un campamento de nerds? No es tonto, le respondí. Los eSports están creciendo, podría ser grande. La graduación de la preparatoria no podía llegar lo suficientemente rápido. La universidad fue un soplo de aire fresco.
Por primera vez, podía ser simplemente Sarah, no la chica con la hermana molesta o la que no podía tener hijos. Me volqué en mis estudios, enfocándome en administración de empresas. Todo el tiempo, mi sueño del campamento de eSports Semoren en el fondo de mi mente. Después de graduarme, di un salto de fe. Empaqué mis maletas y me dirigí a Corea del Sur para una pasantía. Si iba a aprender sobre eSports, ¿por qué no ir a la Meca? Esos 3 años en Corea fueron intensos. Trabajé duro, aprendiendo todo lo que podía sobre administrar centros de juegos y manejar equipos. Vi de primera mano cómo los eSports podían cambiar vidas, dando a los chicos un sentido de propósito y pertenencia. Cuando finalmente volví a casa, estaba lista. Usé el dinero de la abuela para alquilar un pequeño espacio y lo convertí en mi primer club de computación. No era mucho, solo una docena de computadoras y algunos muebles de segunda mano, pero era mío. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos días me sentaba allí sola, preguntándome si había cometido un gran error. Pero lentamente, el boca a boca se extendió. Los chicos empezaron a llegar después de la escuela, luego a inundar los fines de semana. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, entre expansiones, torneos y noches sin dormir. Antes de darme cuenta, tenía 5 clubes prósperos y un campamento de entrenamiento completo para aspirantes a atletas de eSports. Mi equipo acumulaba victorias a diestra y siniestra. Estaba tan enfocada en el trabajo que las citas ni siquiera estaban en mi radar. Pero la vida tiene una forma graciosa de sorprenderte cuando menos lo esperas. Fue en una convención de juegos. Estaba allí buscando nuevos talentos cuando, literalmente, choqué con él. El café voló por los aires, salpicando nuestras camisas. «Oh Dios, lo siento mucho», balbuceé, agarrando servilletas frenéticamente. Él solo se rió, sus ojos verdes arrugándose en las comisuras. «No te preocupes, necesitaba un llamado de atención de todos modos». «Soy Jack». «Sarah», respondí, sintiendo que mis mejillas se calentaban. Terminamos hablando durante horas, mucho después de que nuestras camisas se hubieran secado. Jack era un desarrollador de juegos, apasionado por crear juegos educativos para niños. Entendía mi visión para los clubes de una manera que pocos otros lo habían hecho. Al despedirnos, dudó: «Escucha, Sarah, ¿te gustaría tomar un café algún día? Preferiblemente sin llevarlo puesto». Nuestra cita para tomar café se convirtió en cena, luego en viajes de fin de semana y, antes de darme cuenta, había pasado un año. Era diferente a cualquier persona que había conocido, comprensivo, amable y realmente escuchaba cuando hablaba de mi trabajo. Una noche, durante una cena casera, Jack se arrodilló. Estaba eufórica, pero una voz persistente en el fondo de mi mente no me dejaba abrazar completamente el momento. «Jack, espera», dije, mi voz apenas un susurro. «Hay algo que necesitas saber». Le conté sobre mi condición de tiroides, sobre la probabilidad de que nunca tuviéramos hijos. Contuve la respiración, esperando su reacción. Jack simplemente sonrió y tomó mis manos. «Sarah, te amo. Con hijos o sin hijos, quiero pasar mi vida contigo. Enfrentaremos lo que venga juntos». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía, demasiado emocionada para hablar. Él deslizó el anillo en mi dedo y, así, estábamos comprometidos. Cuando fuimos a contarle a mi familia, estaba llena de nervios. Papá estaba encantado, por supuesto. Aplaudió a Jack en la espalda tan fuerte que pensé que podría derribarlo. «Bienvenido a la familia, hijo», bramó. Linda ofreció una sonrisa tensa y un rápido abrazo. ¿Y Emily? Ni siquiera se molestó en bajar a conocer a Jack. Podía escuchar su música retumbando desde su habitación, un mensaje claro de que no le importaba mi compromiso. La ceremonia de la boda fue perfecta, sencilla, sincera, rodeada de nuestros amigos y colegas más cercanos. Mientras intercambiábamos votos, sentí que mi corazón podría estallar de felicidad.
En la recepción, escaneé la habitación, una pequeña parte de mí aún esperando ver a Emily. En su lugar, un camarero se acercó con una gran caja bellamente envuelta. Una entrega para la novia, anunció. El remitente dijo que la abriera delante de todos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esta la forma de Emily de hacer las paces? Esperanzada, rasgué el papel de regalo, pero al levantar la tapa, la sangre se me heló. Dentro había ropa de bebé, diminutos mamelucos, botitas y baberos. La sala quedó en silencio. Sentí las miradas de todos sobre mí, casi podía escuchar los susurros comenzando. Jaque estaba a mi lado en un instante, su brazo alrededor de mi cintura. ¿Qué pasa?, preguntó, la preocupación grabada en su rostro. No podía hablar. Las lágrimas picaban en mis ojos mientras me daba cuenta. Esto no era una rama de olivo, era un recordatorio deliberado y cruel de lo que no podía tener. Jaque echó un vistazo en la caja y entendió. Su mandíbula se apretó, pero su voz fue suave cuando habló a nuestros invitados. Parece que alguien se adelantó con los regalos de bebé, dijo con una risa forzada. ¿Qué tal si volvemos al baile? Mientras bailaba con Jack y reía con nuestros amigos, una pequeña parte de mí no podía evitar preguntarse, ¿alguna vez estaría realmente libre de la sombra de mi hermana? Los años después de la boda pasaron en un torbellino de trabajo y ambición. Me sumergí en expandir mi negocio, impulsada por una mezcla de pasión y, siendo honesta, la necesidad de demostrarme a mí misma. Esos clubes de computación con los que soñaba estaban prosperando, pero la verdadera joya de mi corona era el campamento de entrenamiento de eSports. Pasaba más y más tiempo en el campamento, entrenando y asesorando. Era increíble ver a estos chicos crecer, no solo en sus habilidades de juego, sino también en confianza y trabajo en equipo. Pero mientras mi vida profesional estaba en ascenso, mi vida personal era complicada. Cada visita a la casa de mis padres se sentía como caminar en un campo minado. La hostilidad de Emily no había disminuido con los años, si acaso, se había intensificado. Hacía comentarios sarcásticos sobre cómo había robado el dinero de la abuela, cómo me estaba enriqueciendo con su herencia. Debe ser agradable, solía decir con desdén, vivir a lo grande mientras el resto de nosotros luchamos. Trataba de ignorarla, pero sus palabras dolían. Emily, he trabajado duro por todo lo que tengo, decía, tratando de mantener mi voz firme. El dinero de la abuela solo me dio un comienzo. Pero ella solo ponía los ojos en blanco y murmuraba algo sobre cómo siempre me habían dado todo en bandeja. Papá y Linda intentaban intervenir, suavizar las cosas, pero era inútil. La brecha entre nosotras seguía creciendo. Empecé a evitar las reuniones familiares cuando podía. Era más fácil inventar excusas sobre el trabajo que lidiar con las constantes pullas de Emily. Jaque era mi apoyo en todo esto, siempre listo con un abrazo y un recordatorio de que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Eres increíble, me decía, sus ojos llenos de amor. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Pero había una duda que seguía acechándome, sin importar cuánto intentara ignorarla, los hijos. Habíamos estado intentándolo durante un tiempo, esperando contra toda esperanza que los médicos se hubieran equivocado. Cada mes traía una nueva ola de decepción. Recuerdo estar sentada en el suelo del baño una noche, mirando otra prueba de embarazo negativa. Jaque me encontró allí, con lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Oye, dijo suavemente, deslizándose para sentarse a mi lado. Está bien. Sabíamos que esto podría pasar, ¿recuerdas? Asentí, incapaz de hablar. Me abrazó y me dejé llevar. Solo quería demostrar que estaban equivocados, sollocé. Mostrar que podía tenerlo todo, la carrera, la familia. Jaque me acabó. Sara, escúchame. No te define el hecho de que puedas o no tener hijos. Estás cambiando vidas cada día con tu trabajo. Estás construyendo un legado que va más allá de la biología. Sus palabras ayudaron, pero el dolor permanecía. Hablamos sobre otras opciones, adopción,
subrogación, pero por ahora decidimos enfocarnos en nuestra vida juntos y en mi creciente negocio. 10 años. Apenas parecía posible que una década hubiera pasado desde que abrí mi primer club de computación. A medida que se acercaba el aniversario, decidí que era momento de una celebración, no solo de mi éxito, sino de todos los chicos cuyas vidas habían sido tocadas por nuestros programas. No escatimé en gastos para la fiesta. El salón principal de nuestro campamento insignia se transformó en un brillante mundo de decoraciones temáticas tecnológicas. Se instalaron estaciones de juego junto a un buffet lujoso, combinando el mundo de los eSports con elementos clásicos de una fiesta. Los invitados empezaron a llegar, estudiantes actuales y antiguos, padres, colegas de la industria, incluso algunas celebridades locales que se habían interesado en nuestro trabajo. Puse mi mejor sonrisa de anfitriona, saludando a todos cálidamente. Entonces la vi, Amole. Mi corazón se hundió en mi estómago. ¿Qué hacía ella aquí? Ciertamente no la había invitado. Estaba del brazo de un tipo que no reconocí, probablemente su último novio. Para mi sorpresa, parecía tranquila, sin comentarios sarcásticos ni gestos despectivos, solo un silencioso felicidades mientras pasaba. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Tal vez, solo tal vez, podríamos pasar la noche sin incidentes. La fiesta estaba en pleno apogeo. Los chicos mostraban a sus padres sus juegos favoritos, se hacían contactos de negocios entre los entremeses y el ambiente general era de emoción. Justo cuando empezaba a relajarme, vi a Amole dirigiéndose al escenario. La sangre se me heló. ¿Qué estaba haciendo? Antes de que pudiera reaccionar, había tomado el micrófono. Disculpen todos, tengo algo que decir. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Amole. Sé que estamos aquí para celebrar el éxito de mi hermana, comenzó, con una voz dulcemente empalagosa, pero creo que es importante que todos sepan la verdad. Me sentí clavada en el lugar, incapaz de moverme o hablar. Padres, ¿realmente quieren que sus hijos pasen tiempo en un lugar dirigido por alguien que no puede entender sus necesidades? Mi hermana no puede tener hijos propios. ¿Cómo puede una mujer sin hijos saber realmente qué es lo mejor para sus hijos? Gritos ahogados y murmullos recorrieron la multitud. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Emily no había terminado. Yo, en cambio, estoy embarazada, hizo una pausa, dejando que eso se asimilara, y estoy abriendo mi propio campamento de eSports, uno dirigido por alguien que realmente entiende a los niños, que experimentará las alegrías y desafíos de la paternidad de primera mano. Me quedé allí, aturdida, mientras las palabras de Amole flotaban en el aire. La habitación se sentía como si se cerrara sobre mí. Años de dolor enterrados sobre mi infertilidad volvieron de golpe, amenazando con abrumarme. No podía respirar, no podía pensar. Gracias a Dios por Jack. Estaba a mi lado en un instante, su brazo alrededor de mi cintura, estabilizándome. Vamos a tomar un poco de aire, murmuró, pero negué con la cabeza. No podía dejar que me vieran huir. Jaque me apretó la mano y se volvió para dirigirse a la multitud. Bueno, amigos, ¿qué tal si aligeramos el ambiente? He oído que los chefs se han superado con la selección de postres. ¿Por qué no nos acercamos todos para probarlos? Mientras la multitud murmurante se dirigía al buffet, me escabullí hacia un rincón tranquilo. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono, viendo notificación tras notificación aparecer. Nuestra transmisión en vivo, lo había olvidado por completo en el caos. Los comentarios fluían, algunos de apoyo. Lo que hizo esa mujer fue repugnante. Sara, eres una inspiración. Tener hijos no te hace un buen mentor. El historial de Sara habla por sí mismo. Pero otros eran brutales. ¿Cómo puede dirigir un campamento para niños cuando ni siquiera puede tener los suyos? No querría que mi hijo estuviera cerca de alguien tan antinatural. El resto de la noche pasó en una bruma.
Puse una sonrisa y mantuve conversaciones cuando era necesario, pero por dentro me estaba desmoronando. Jake manejó la mayor parte, cubriéndome suavemente cuando me quedaba en silencio o perdía el hilo de las conversaciones. Justo cuando pensaba que la noche no podía empeorar, estalló el caos cerca de la salida. Hubo un grito, luego un golpe. Corrí para ver qué había pasado, mi corazón se detuvo. Emily estaba tendida al pie de las escaleras, agarrándose el estómago, su rostro contorsionado de dolor. Su novio estaba arrodillado a su lado, el pánico escrito en su rostro. «Alguien llame a una ambulancia», gritó mientras ayudaba a Emily a ponerse de pie. Sus ojos se encontraron con los míos en la multitud, un brillo cruel en ellos. «Tú», chilló, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú me empujaste». Retrocedí, sorprendida. ¿Qué? No, yo no, ni siquiera estaba cerca. Pero Emily no escuchaba. Mientras su novio comenzaba a llevarla afuera, seguía gritando, «Estás celosa de mi bebé. No soportabas que yo pudiera tener lo que tú no». Sus palabras me hirieron profundamente, reabriendo heridas que creía cerradas. Me quedé allí, congelada, mientras desaparecían por las puertas. Los invitados restantes me miraban, algunos con sospecha, otros con lástima. Me sentí expuesta, como si mis inseguridades más profundas hubieran sido reveladas a todos. La mañana después de la fiesta, estaba tomando una taza de café, tratando de darle sentido al caos de la noche anterior, cuando llamaron a la puerta. Jake respondió y escuché voces bajas y serias. Mi estómago se encogió. «Sarah», llamó Jake, su voz tensa, «hay una oficial de policía aquí para verte». Caminé hacia la puerta con piernas temblorosas. La oficial, una mujer de rostro severo, se presentó como la detective Martínez. «Señora Thompson, estoy aquí por el incidente que involucra a su hermana anoche», dijo. «Ella ha presentado una denuncia contra usted. Ha perdido al bebé y la acusa de empujarla por las escaleras». Jake intervino, sus instintos de abogado activándose. «Tenemos una grabación completa del evento, se estaba transmitiendo en vivo». Pasamos las siguientes horas revisando todo con la detective Martínez. Proporcioné la grabación de la transmisión en vivo, la lista de invitados, declaraciones del personal y los invitados. Al final, estaba agotada pero esperanzada. Con toda esta evidencia, seguramente verían que era inocente. Unos días después, la detective Martínez llamó. «Señora Thompson, hemos concluido nuestra investigación», dijo. «Ha sido exonerada de toda sospecha». Sentí un alivio abrumador, pero fue breve. «Hemos identificado al verdadero culpable», continuó. «Fue el novio de su hermana, Mark Stevens. Tenemos evidencia de video clara de que él la empujó». Me sentí enferma. ¿Pero por qué? Confesó durante el interrogatorio, explicó la detective Martínez. Aparentemente, no quería casarse con su hermana ni tener un hijo con ella. Alegó que ella lo estaba forzando al matrimonio amenazando con crear un escándalo. Su hermana ha sido informada de los hallazgos. Le di las gracias y colgué, sintiéndome entumecida. Había terminado. Estaba exonerada. Pero, ¿por qué no me sentía aliviada? La respuesta vino en forma de un mensaje de voz lleno de veneno de Emily más tarde ese día. «Todo esto es tu culpa», chilló su voz a través del altavoz. «Si no me hubieras molestado tanto en esa estúpida fiesta, Mark no se habría sentido presionado a hacer esto. Tú eres la razón por la que perdí a mi bebé». Escuché, aturdida, mientras ella seguía despotricando, inventando razones cada vez más ilógicas por las cuales yo tenía la culpa. Según Emily, de alguna manera había manipulado a Mark para que la empujara, había creado un ambiente tan estresante que lo llevó a hacerlo. Continuó y continuó, cada acusación más disparatada que la anterior. Las consecuencias de las acusaciones de Emily no se detuvieron con su mensaje de voz. Unos días después, recibí una llamada de papá, su voz pesada y cansada. «Sarah, cariño»,
dijo, no sé cómo decirte esto, pero Linda ha tomado el lado de Emily en todo esto. Cerré los ojos, sintiendo una nueva oleada de dolor. ¿Qué quieres decir, papá? Suspiró profundamente. Ella dice que ya no eres bienvenida en la casa. Que has causado suficientes problemas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca había sido cercana a Linda, pero ser directamente excluida de mi hogar de la infancia dolía más de lo que esperaba. Lo siento mucho, cielo, continuó papá, su voz quebrándose. Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con nada de esto. Sé que eres inocente. He intentado hablar con ellas, pero... Está bien, papá, dije, aunque no lo estaba. No tienes que elegir bandos. Pero aparentemente ya lo había hecho. En las semanas siguientes, supe de él regularmente. Él y Linda estaban peleando constantemente. Ella no podía entender por qué no me condenaba, por qué insistía en mantener una relación con su hija problemática. Todo llegó a un punto crítico aproximadamente un mes después del incidente en la fiesta. Papá llamó, sonando más resuelto de lo que lo había escuchado en años. Voy a divorciarme de Linda, dijo sin preámbulos. No puedo seguir con esto, Sarah. No voy a elegir entre mis hijas, y no viviré con alguien que me lo pida. Sentí una mezcla de culpa y alivio. Papá, no tienes que hacer esto. No quiero romper tu matrimonio. No lo estás haciendo, me aseguró. Esto ha estado gestándose durante mucho tiempo. Las acusaciones de Emily fueron solo la gota. Después de colgar, me senté durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había sucedido, el drama constante, las acusaciones, los conflictos familiares. Todo parecía tan inútil, tan destructivo. ¿Y para qué? Tomé una decisión entonces. Llamé a papá de nuevo. Papá, dije, con voz firme, he estado pensando. No quiero tener más contacto con Emily ni con Linda. No puedo seguir haciendo esto. Hubo una larga pausa. Lo entiendo, cariño. De verdad lo entiendo. Tienes que cuidarte. Su apoyo me dio el valor para dar el siguiente paso. Al día siguiente, contacté a un abogado y solicité una orden de restricción contra Emily. Me parecía extremo, pero después de todo lo que había pasado, sabía que era necesario. Para mi alivio, el juez concedió la orden. Emily no podía acercarse a mí, a mi casa ni a mis negocios. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Después, mientras Jake y yo nos sentábamos en el porche viendo el atardecer, sentí una sensación de paz instalándose en mí. Debería haber hecho esto hace años, dije suavemente. Establecer límites, quiero decir. Tal vez las cosas no se habrían salido tanto de control. Jake me apretó la mano. No puedes cambiar el pasado, pero estás tomando el control de tu futuro. Eso es lo que importa. Asentí, recostándome en él. Sabes, he estado pensando. Tal vez sea hora de que revisemos la idea de la adopción. Tenemos tanto amor para dar, Jake. ¿Por qué no compartirlo con un niño que lo necesita? Mientras nos sentábamos allí, planeando nuestro futuro, me sentí realmente esperanzada por primera vez en mucho tiempo. El camino por delante no sería fácil, lidiar con mi familia fracturada, comenzar el proceso de adopción. Pero sabía que con Jake a mi lado, podía manejar cualquier cosa. La vida me había lanzado muchas curvas, pero seguía en pie. Mi negocio prosperaba, tenía un esposo amoroso y ahora la posibilidad de un hijo al que llamar nuestro. Emily y su drama ya no tenían el poder de ensombrecer todo lo bueno en mi vida. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, hice una promesa silenciosa a mí misma, no más dejar que otros dicten mi valía, no más encogerme para hacer sentir cómodos a los demás. De ahora en adelante, me mantendría firme, orgullosa de quién soy y de lo que he logrado. Después de todo, la familia no se trata solo de sangre, se trata de amor, apoyo y comprensión. Y al mirar a Jake, pensando en nuestro futuro hijo,
supe que tenía toda la familia que necesitaba justo aquí.